Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de Reflexiones en Movimiento. Hoy es lunes 22 de diciembre del año 2025 y aunque ayer hice el programa de despedida de Navidad, hoy el día está tan bonito que me provocó salir de nuevo a reflexionar. Ahora la he agarrado después de viejo por eso, por reflexionar. Probablemente es algo que normalmente uno usa poco en la juventud, pero con la edad uno se vuelve más reflexivo, ¿no creen ustedes? Bueno, el tema que me hizo hoy plantearme esta, esta jornada matutina es esencialmente hablar sobre la autoridad moral. Ustedes la habrán oído con frecuencia cuando dicen es que fulanito o menganito no tienen autoridad moral para lo que están diciendo, para decir lo que están diciendo. Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿y qué es la autoridad moral? ¿Qué tipo de autoridad es esa? Bueno, hay muchos tipos de autoridad. La autoridad es un poder que tiene una persona o una entidad dentro de una comunidad para resolver asuntos, para trazar política, para acusar o condenar o castigar a una persona o a un grupo que se porte mal. La autoridad es lo que tienen los padres para guiar a sus hijos, para educarlos de acuerdo a sus creencias, también para corregirlo, para castigarlo cuando se portan mal y para premiarlo, ¿no? La autoridad sirve no solamente como un recurso para castigar, sino también para premiar. De tal manera, pues, que todos estamos familiarizados porque todos hemos tenido o hemos estado sujetos a diferentes autoridades a través de la vida. Primero la autoridad de nuestros padres, después la autoridad de los maestros, después la autoridad de los patronos y por supuesto siempre hemos estado sujetos a la autoridad del Estado, a la autoridad de las autoridades, ¿no? Que así se llaman, autoridades autorizadas para tener autoridad. Y de esa manera uno convive en una sociedad donde una autoridad utilizada o manejada racionalmente, lógicamente, resulta extremadamente útil para la convivencia mutua, ¿no? Porque si todos estamos sujetos, dependiendo del ámbito, a una determinada autoridad, pues sabemos que hay reglas que son enforzadas por esta autoridad y a la hora que nos sentimos afectados por algún problema, algún abuso de alguien, podemos acudir a esta autoridad para que esta autoridad nos resuelva el problema de la manera más justa y equitativa. Así es como se plantea, digamos, el uso de la autoridad cuando está bien ejercida. Ahora, con mucha frecuencia se utiliza ese término autoridad moral. Y entonces ahí tenemos que preguntarnos un poco, ya habiendo descrito la primera palabra o reflexionado sobre la primera palabra, está la palabra de, déjame poner mi reloj para llevar el conteo de mi ejercicio diario. Bueno, entonces les decía que una vez ya más o menos redefinido lo que es la autoridad, vamos a hablar de la parte moral. ¿Qué es la moral? Bueno, la moral es un concepto típicamente cultural creado por los seres humanos para referirnos a un conjunto de normas y características que rigen en un momento dado y en una localización dada el comportamiento de grupos humanos. Entonces, la moral varía dependiendo de la ubicación geográfica y dependiendo de la etapa del tiempo. Entonces, la moral de la Italia del Renacimiento probablemente era diferente a la moral de los indios, de las Indias americanas en ese mismo periodo histórico. Y aún en un mismo sitio, esa moral de la ciudad de Venecia hace 300 años es completamente diferente a la moral
de Venecia hoy, ¿no? Entonces tenemos entonces una variable que es la autoridad, que es básicamente un concepto histórico, porque esa no ha variado a través de toda la vida. Una vez que los grupos humanos se organizan, se establecen jerarquías de autoridad. Típicamente se presume que en las etapas más antiguas, prehistóricas del desarrollo humano, las personas mayores o con mayores destrezas, o con mayor experiencia o con mayor fuerza, tenían autoridad sobre los más débiles y sobre los menos preparados, los menos conocedores, o la gente joven, pues que carecía de una serie de conocimientos que se adquieren es con la edad y la experiencia. De esa manera, pues, se ejercía la autoridad en esos pequeños grupos humanos, nómadas que andaban para arriba y para abajo buscando alimentos y tratando de defenderse de los animales. Entonces la autoridad es, digamos, un proceso mediante el cual todos los miembros de un grupo humano acceden, como regla de participación en ese grupo, a aceptar la autoridad de esa persona o de esa entidad. Esa autoridad puede ser muy duradera o poco duradera. Puede durar generaciones, como es el caso de ciertas monarquías, donde la autoridad de la familia real ha pasado de generación en generación y nadie ha podido desligarse de esa autoridad. Y por otro lado está la autoridad transitoria de un presidente que tiene 4 o 5 años para gobernar, y una vez que termina su periodo y democráticamente se cede el poder a otro, ya no tiene la autoridad que tenía antes y otro asume la autoridad de esa persona. El ejemplo clásico en materia de autoridad es la parte militar, donde un rango definido por la experiencia y definido por las capacitaciones que esa persona, que ese oficial tenga, los años de servicio, él tiene un rango y ese rango le da autoridad sobre los que están por debajo de su rango y él a su vez acepta la autoridad de las personas que están por encima de su rango. Entonces, si usted es teniente coronel y usted quiere pertenecer o permanecer en la Fuerza Armada, usted tiene que aceptar las órdenes y decisiones tomadas en el rango suyo y más alto, o incluso tomadas en su mismo rango si usted está en ese momento adscrito a la autoridad de otro oficial. Más se ven situaciones incluso a veces donde un oficial de menor rango puede en un momento dado ser operacionalmente elevado a darse la autoridad. A mí me llamó mucho la atención cuando veo algunas reseñas de la Segunda Guerra Mundial que esto se usaba mucho. En otras palabras, dadas las circunstancias, a una persona, a un oficial, se le subía de rango para una determinada misión y luego cumplida la misión, él retornaba a su rango anterior. Interesante eso, ¿no? Lo que se llama un rango operacional. No sé, me disculpan mis amigos militares, pero así lo he escuchado referenciar en las historias de guerra, ¿no? Inclusive, personal no militar se le asignaba un rango. Por ejemplo, creo recordar que el general Eisenhower le otorgó un rango militar a su choferesa, para que de una u otra manera ella pudiera ejercer su trabajo de chofer del comandante supremo de los ejércitos aliados con mayor facilidad, dado que todas las personas que estaban bajo su rango tenían que obedecerla. Entonces fíjense, una mujer que no era una oficial de la escuela militar, el general, para facilitar el trabajo y las comunicaciones de hacer el servicio, de estar acompañándolo a él, le asignó un rango militar. Yo no sabía que eso se podía hacer, pero sí se puede hacer, ¿no? De manera tal de que los superiores en cualquier momento pueden promover, lo que se llama promover en combate a alguien a un rango superior, incluso saltarse 2 y 3 rangos. El otro día revisando la extraordinaria vida y biografía del general George Marshall, me entero de un chisme. Y es que, como Marshall era un hombre tan brillante, tan estratega, tan estudioso,
tan austero, el general MacArthur le tenía pero una profunda envidia y rabia al general Marshall, a tal punto de que hablaba mal y lo calificaba mal en todas aquellas interacciones que tuvo con el general Marshall. Sin embargo, los oficiales que trabajaron con el general Marshall hablaban muy bien de él y lo tenían como una persona muy competente y sobre todo con una gran visión estratégica a mediano y largo plazo. Sí, ese es el mismo general Marshall del Plan Marshall de asistencia económica a Europa. Bueno, el chisme es que cuando llega a la presidencia Franklin Delano Roosevelt, él tiene que buscarse un chief of staff para su Fuerza Armada. Y le han recomendado mucho a la figura de George Marshall. El problema era que George Marshall era un general de una sola estrella. Era un general nuevo, o por lo menos de bajo rango, ¿no? Y se asumía que para ser tú un chairman of staff del ejército de los Estados Unidos, tú tenías que tener por lo menos 4 estrellas de general de 4 estrellas. El asunto es que él está revisando los currículos de todos los diferentes generales y cuando llega al del general Marshall, le dice a alguien, usted sabe que el problema con el general Marshall es que él no se lleva bien con el general MacArthur, o el general MacArthur no se lleva bien con Marshall. Y MacArthur habla muy mal de Marshall. Dice que no es un general de campo, que no es un general de combate, que es más bien un pensador, no un guerrero, ¿no? Entonces el presidente Roosevelt, que era un hombre dicen todos los historiadores, que era un hombre que tenía una gran habilidad de entender a los hombres y de reconocer sus capacidades y ubicarlos en los puestos más útiles, llega y dice, o sea que a MacArthur no le gusta Marshall, pues voy a poner a Marshall de comandante de la Fuerza Armada. Y así hizo, y lo elevó de general de primera estrella a general de 4 estrellas de un solo langanazo, pasando como por 30 otros generales que estaban primero que él en promociones, ¿no? Una de las grandes prerrogativas que tienen los presidentes, las de técnicamente colocar a alguien en una posición si fuese necesario para el beneficio del país, ¿no? Algo notable, a mí eso me parece notable. Bueno, lo cierto es que MacArthur tuvo que tragar grueso porque su jefe, el hombre que tenía autoridad sobre él, era precisamente el hombre a quien él trató toda la vida de sabotearlo para que no avanzara en su carrera profesional. Paradojas de la vida. Y con el tiempo, fíjense qué interesante, porque ahorita que lo pongo en el contexto de lo que estoy hablando de la autoridad moral, el general Marshall terminó siendo el hombre adecuado para su tiempo y un hombre de una enorme estatura y de autoridad moral, muy superior a la de todos los oficiales de su época. O sea que el presidente Roosevelt tomó la decisión adecuada, escogió al mejor hombre, al hombre más competente, al hombre más capaz y a un oficial impecable, con un talento extraordinario para ver no las batallas, sino el conjunto de la guerra, tomar las decisiones adecuadas y de una probidad, de una calidad humana y de una visión estratégica enorme, muy superiores a las que tuvo y a las pobres decisiones que terminó tomando el general MacArthur. O sea que fíjense cómo a veces los que hacen más bulla son los que hacen menos esfuerzo, y en este caso el hombre más discreto, más pausado y más tranquilo terminó siendo el gran triunfador de la Segunda Guerra Mundial, porque detrás del liderazgo político del presidente Roosevelt se encontraba el liderazgo militar y estratégico político del general Marshall. El general Marshall, dentro de sus ambiciones personales, tenía
como un objetivo, dicen los historiadores, comandar las fuerzas aliadas en Normandía, la más grande fuerza aliada, el ejército más grande conducido en la historia de la humanidad hasta ese momento, en términos de número de soldados, aviones, barcos, tanques, todo. Pues, un logro extraordinario de organización y logística y esencial para la libertad del mundo libre. Y alguien tenía que comandarlo y por supuesto Marshall, como todo oficial de carrera, pensaba que él se había logrado ganar el, el puesto de tener esa transición histórica. Sin embargo, el presidente Roosevelt no se lo dio. Le dio el comando al general Dwight Eisenhower. Él siempre pensó que Eisenhower era un hombre más competente para resolver la guerra europea. Acuérdense que habían dos guerras, una en el Atlántico y una en el Pacífico, una en Europa y otra en Japón. Marshall estaba a cargo de las dos y Eisenhower solamente de una. Y entonces, antes de dar la noticia al mundo de que Eisenhower había sido designado como Supreme Commander, comandante supremo de las fuerzas aliadas europeas, él llamó en privado a el general Marshall, que era, como les dije, para ese momento el más alto, mayor, un estatus mayor que el de Eisenhower. Y este señor le dijo, mira George, yo sé que tú has querido esa posición de liderazgo en batalla, de una de las batallas más importantes para el mundo, pero he decidido dárselo a Eisenhower. Marshall, como era un hombre obediente de la autoridad, sí, señor presidente, yo entiendo, señor presidente, no se preocupe. Y él le dijo, porque tú sabes qué, yo duermo más tranquilo sabiendo que tú estás a cargo de toda la guerra mundial y que estás aquí en Washington conmigo. Si yo te mando a Europa a conducir esa guerra, yo no voy a dormir tranquilo aquí en Washington. Y Marshall, que era un hombre probo, un hombre discreto, aceptó el comando de su comandante en jefe y salió. Bueno, eso es lo que se llama autoridad moral. ¿Y por qué se llama autoridad moral? Porque cuando tú tienes una vida irreprochable, cuando tú has sido consistente, cuando tú has demostrado habilidades, cuando tú has sido recto en la moralidad de la época, por supuesto, como les dije antes, la moralidad es algo relativo al espacio y a su tiempo. Lo que era moral en una época hoy puede ser inmoral, y lo que era inmoral en una época hoy es perfectamente tolerado. En muchas épocas la homosexualidad era algo inmoral y todavía en muchos países se considera algo inmoral y hasta un delito. Y sin embargo, la moralidad de muchos países más modernos, más humanos, han entendido que la homosexualidad no es una enfermedad, que no es un vicio, que no es algo negativo, es simplemente una condición más, como ser alto, como ser gordo, como ser delgado. Y hoy por hoy la homosexualidad ya no se ve como moralmente se vio en una época. En una época, denunciar a alguien como homosexual era descalificarlo moralmente. Si una persona estaba opinando en política o en economía o lo que sea y era homosexual y todo el mundo asumía su autoridad moral, bastaba decir, lo que pasa es que ese economista o ese ministro es homosexual, y ya automáticamente la sociedad le quitaba la autoridad moral para hablar de cualquier cosa. Entonces, en ese sentido, la autoridad moral tiene un gran valor de impacto en la comunidad, porque aunque no representa un valor real a la hora de meter preso a alguien, representa el reconocimiento social de una persona que tiene la autoridad de decir lo que dice, y lo que dice tiene impacto porque de una u otra manera viene de una persona moralmente elevada.
Y como se gana, porque se gana con prestigio, se gana con hechos, se gana con consistencia a través del tiempo, también se puede perder. Una persona que ha tenido una gran autoridad moral, porque ha tenido, como decimos, una vida que no ha sido reprochable desde el punto de vista moral bajo ningún aspecto, puede, tomando las decisiones más equivocadas, terminar pasando por inmoral. Y en ese momento, pues, pierde autoridad en ese aspecto. Aunque tenga autoridad, aunque siga siendo jefe de policía, presidente, padre de familia, lo que sea. Pues. Porque la autoridad, como dije, se da a todos los niveles. Hay padres de familia que no se han ganado el derecho a ser llamados o reconocidos como padres. Y cuando quieren imponer su autoridad moral o su autoridad sobre los hijos, lo primer rechazo que sienten es cuando el hijo le dice, pero ¿y tú por qué me vas a mandar a mí si tú nunca has sido un buen padre? Tú nunca has sido un hombre decente. Tú nunca me has enseñado nada bueno. Tú no has hecho sino mostrarnos lo peor de tu ser. Y eso automáticamente descalifica la autoridad de ese padre o de esa madre. ¿No? Los hijos también pueden perder autoridad. Si un niño se ha ganado, por ejemplo, un prestigio con su padre, como un muchacho responsable, respetuoso, y sale mañana a hacer algo que contradice las enseñanzas familiares y morales de la sociedad, él ya va a ser juzgado por sus padres y por la sociedad en general como un muchacho inmoral. Y cuando él trata de expresarse en algún foro o en alguna circunstancia donde él quiera expresar una idea o una opinión, esa falta de autoridad moral se la van a sacar. Van a decir, joven, usted no tiene derecho a hablar aquí porque usted ha sido un flojo toda su vida, usted nunca ha trabajado, usted nunca ha estudiado. Usted es una persona que no se ha ganado el respeto de las personas, entonces no aspire que aunque sean muy buenas sus ideas en este momento, nosotros las aceptemos. Eso nos lleva a otro ejemplo que normalmente se conoce como una falacia de descalificar a alguien por lo que ha sido, no por lo que está diciendo, ¿no? Pero hoy no voy a tratar ese tema. Pero pasa sin lugar a duda, y a veces pues es muy difícil recapturar la autoridad moral. La autoridad moral se va construyendo con el tiempo en una determinada comunidad a través de lo que también llamamos el prestigio. Es decir, tú vas actuando, la gente te está viendo, la gente está viendo tu comportamiento, tus principios, tus valores, si son acordes con la moralidad del momento, y en ese momento va construyendo una narrativa alrededor tuyo. Fulanito, ¿no? Fulanito es muy inteligente, fulanito es muy educado, fulanito es muy bueno en matemáticas, muy buen deportista, muy empático, muy humano, habla muy bien, no dice grosería, no es una persona vulgar. Bueno, en un medio donde la vulgaridad sea algo no moralmente aceptable, pues no ser vulgar es precisamente construir prestigio, ¿no? De tal manera que uno va construyendo el prestigio a través de la vida en función de las interacciones que va teniendo con las personas que lo conocen a uno. Y una de las cosas que más da autoridad moral es cuando tú tienes autoridad sobre otras personas. Porque inevitablemente tú vas a ser responsable por el comportamiento de tus hijos hasta cierto punto, de tus empleados, de tus obligaciones. Y si tú haces todo eso bien, todas esas personas que te han visto ejecutar bien tus tareas que te han sido asignadas, van a hablar muy bien de ti y van a tener un gran respeto profesional y humano. Van a decir, oye, esa persona es una persona respetuosa, una persona efectiva, una persona colaboradora. Todos esos factores que moralmente una sociedad le da valor a eso, ¿no? Y ahí tú vas construyendo tu prestigio. Hay veces que se puede construir un prestigio artificial a través de las relaciones públicas, ¿no? Se puede también construir bajo falacias un prestigio que no tienes a través de una serie de recursos publicitarios, y documentales y artículos de prensa y fotos, y te construyen una vida alternativa y hablan maravillas de ti,
cosas que no son verdaderas, ¿no? Pero tarde o temprano la verdad resurge y tarde o temprano es muy difícil construir una verdad alternativa alrededor de una persona que no ha sido moralmente aceptable, ¿no? De esa manera, pues una de las cosas que también a veces en esta sociedad materialista da autoridad moral es el dinero. Se presume que alguien que ha hecho dinero lo ha hecho bien habido. Y bajo esa premisa, todo el que tiene dinero se considera una persona hábil, talentosa para hacer dinero. Si lo ha hecho profesionalmente, debe ser muy buen profesional que ha ganado tanto dinero. Por ejemplo, si se ve un profesional del derecho que es multimillonario a través de casos ganados, bueno, se especula que es un muy buen abogado, ¿no? Aunque puede también ser un hombre muy inescrupuloso, porque hay muchas formas de ganar dinero, ¿no? Y la gente que no tiene escrúpulos a veces se les facilita mucho ganar dinero, pues porque una de las cosas que más limita el, el comportamiento de uno son los escrúpulos. Tú dices, sí, yo me puedo ganar $1.000.000 aquí vendiendo droga, pero yo no voy a vender droga, pues yo soy un hombre que no comparto que esa es una manera legal o moralmente aceptable de hacer dinero. Entonces, pero la honorabilidad y en muchos casos hasta el prestigio se pueden comprar con dinero, ¿sí? Y siendo inescrupuloso, no teniendo escrúpulos, la capacidad de hacer cualquier cosa con el cuento de que el fin justifica los medios. De esa manera, pues, se construye o se destruye la autoridad moral. Y he hablado hasta ahora de la autoridad moral de los individuos. Pero como todo en la civilización, nosotros somos seres sociales. Yo diría, ¿cuántas horas me dieran $1 por cada vez que yo he repetido o he oído esa frase? Que nosotros somos seres sociales. Pero lo decimos mucho porque es verdad. De tal manera de que si se necesita autoridad moral y hay una moralidad individual, también hay una autoridad moral colectiva. Los países, las organizaciones tienen una autoridad moral. Por ejemplo, cuando la Cruz Roja Internacional hace algo o solicita algo y uno respeta esa solicitud o incluso acepta enviar una donación, la razón fundamental por la cual uno puede hacer eso con cierta garantía de que el dinero de uno va a ser bien utilizado es porque la Cruz Roja tiene autoridad moral que se ha ganado a través de una larga historia de comportamientos ejemplarizantes, ¿no? Es la organización que acude en el medio de las grandes tragedias, ha tenido un manejo intachable, etc., ¿no? Sin embargo, también hay organizaciones, por ejemplo, la más reciente, la FIFA, por ejemplo, que ha perdido la autoridad moral, ¿no? Porque ha pasado de dejar de ser una organización que moralmente debería defender el fútbol en todos sus niveles, el deporte del fútbol, y ha pasado a verse sumamente involucrado en procesos económicos moralmente cuestionables y más recientemente en premios políticos aún más cuestionables, ¿no? Entonces esa organización ha perdido autoridad moral, todavía tiene autoridad en el mundo futbolístico, pero nadie la respeta, ¿no? La obedecen pero no la respetan, son dos cosas diferentes. Uno puede obedecer a alguien sin respetarlo. El respeto no es solamente el aceptar cumplir con la ley. Uno llega un momento en que puede no respetar al gobierno, puede no respetar a sus padres, aunque los obedezca no los respeta, porque sus padres han perdido la autoridad moral, son unos vagos, son unas personas poco honestas. Y los hijos identifican esas deshonestidades y dicen, no, yo obedezco a mi papá porque dependo de él, pero yo no tengo ningún respeto por tu papá. Para los padres es muy importante mantener esa autoridad moral porque es la única que tienen. El padre, a pesar de ser el padre de uno, los hijos no están totalmente obligados a obedecer a los padres, lo obedecen por respeto y por la autoridad moral de los padres. En el momento en que ellos la pierden, los hijos están en libertad de hacer lo que les dé la gana, aún en contra de las opiniones de los padres, porque consideran que los padres han perdido
esa autoridad sobre ellos. Los gobiernos también pierden autoridad, ¿no? Cuando un gobierno engaña al pueblo que lo eligió, el pueblo probablemente sigue obedeciendo, pero ya no respeta a los políticos que gobiernan los pueblos, ¿no? Y así como los políticos y los gobiernos pueden perder autoridad moral interna, es decir, el respeto y la disciplina de sus ciudadanos, está también la moralidad internacional o global, ¿no? Hay países que imponen respeto a nivel mundial. Hay países que tienen toda una larga trayectoria de ser países honestos, de ser países respetuosos de las leyes, respetuosos de la independencia de otros países, que no han iniciado guerras, que tratan a sus ciudadanos como seres humanos, que ofrecen bienestar y calidad de vida a sus ciudadanos, que manejan bien sus finanzas. Entonces, a pesar de que esos países puedan en un momento dado no ser el desideratum de otros, son países que se hacen respetar por la autoridad moral. Quizás no tengan 300 portaaviones, ni la armada más grande del mundo, ni la mayor cantidad de aviones de combate, pero son países que tienen autoridad moral. Quizás el que usualmente uno siempre oye hablar es Suiza, porque ha sido un país que se ha mantenido neutral históricamente en todas las guerras, pero también los países nórdicos, países grandes democracias que han sido estables, constantes, donde se respeta la ley, donde los gobiernos han sido respetuosos de otros gobiernos, donde cuando han entrado en guerra solo han entrado en guerra porque han sido forzados, se les ha declarado la guerra o se los ha invadido. De esa manera, pues, esos países tienen autoridad moral. Y hay países que la han tenido y la han perdido o la están perdiendo. Y la autoridad moral, las personas que tienen autoridad por la violencia, por el poder militar, tienden a subestimar la importancia de la autoridad moral porque les parece que eso es lo de menos, lo que piensen de mí es lo de menos, yo hago lo que me da la gana porque soy el que tengo la fuerza militar. Yo doblego a quien no quiere hacer lo que yo quiera. Bueno, tienes autoridad, la autoridad que te da la violencia. Pero no tienes autoridad moral porque nadie que te obedezca lo está haciendo porque te respeta o porque te valora, lo está haciendo porque no le estás dando otra alternativa. Pero debes entender que en el mismo momento en que tú muestres debilidad, esas mismas personas van a hacer trizas contigo, esas mismas organizaciones, esos mismos países van a, de una u otra manera, a rechazar esa violencia que tú has mantenido por tanto tiempo y van a acabar con esos imperios. Y esa ha sido la historia de los grandes imperios, pues, que después de tantos años donde han mantenido a la gente sojuzgada, sofocada, aislada, bueno, la gente tarde o temprano se ha rebelado. Se han rebelado contra sus monarquías, contra sus gobiernos o contra gobiernos extranjeros, ¿no? Contra fuerzas extranjeras. Y eso es triste, sobre todo cuando un país ha logrado, a través de su historia democrática, desarrollar una credibilidad internacional como un país justo, como un país donde las personas que llegan son bien recibidas y son bien asimiladas a la cultura, donde la inmigración es celebrada, donde es posible hacerse ciudadano relativamente fácil si obedeces la ley y cumples ciertos requisitos, no es algo imposible. Millones de personas se hacen ciudadanos de esos países sin mayor problema. Es fácil prosperar económicamente, no porque sea fácil, pero es factible prosperar. En otras palabras, si tú trabajas, si tú ahorras el valor de tu dinero, de tus propiedades privadas, mejora tu calidad de vida y eventualmente pues tú puedes prosperar económicamente y disfrutar de ese tipo de cosas. Disfrutas de una serie de garantías legales, ¿verdad?, que te brinda el Estado. Y esas garantías legales son respetadas: el derecho a la privacidad, el derecho a que no te atropellen, a que no invadan tu hogar, a que no tomen tus posesiones, todo ese tipo de cosas. Y uno de los más importantes, el derecho a la libertad de prensa, ¿no? El derecho a poder expresar tus pensamientos, aunque no le guste al Estado. Entonces un Estado con autoridad moral puede darse el lujo
de decir yo no estoy de acuerdo contigo, pero tú estás en libertad de expresar tu opinión, ¿no? Cuando un Estado utiliza el poder del Estado para limitar tu libre expresión, ya pierde la autoridad moral. Quizás gana una cierta y relativa y transitoria seguridad, callándote la boca, pero el mundo entero se da cuenta de que ese país ya no tiene autoridad moral para criticar a más nadie. Esa es una de las cosas para las cuales sirve la autoridad moral, para la crítica. Por eso es que cuando uno va a criticar a alguien o a algo, o un gobierno va a criticar a otro, tiene que tener mucho cuidado de no estar haciendo lo mismo que está criticando del otro gobierno, porque entonces lo que pasa es que resulta lo que llamamos una situación hipócrita. Hipócrita es alguien que pretende cuestionar algo que en otros que ellos mismos hacen. Entonces un planteamiento hipócrita es acusar a alguien de algo como que si fuera algo muy negativo cuando uno va y está haciendo exactamente lo mismo o peor. Entonces se dice que esa actitud es hipócrita porque no estás realmente reflejando tus verdaderos pensamientos, sino que estás fabricando una narrativa hipócrita para fastidiar o castigar a otra persona o a otra nación, acusándolo de algo que tú mismo estás haciendo. Y ese es el drama de hoy, que para una nación atribuirse el privilegio de condenar a otra, de denunciar a otra, de calificar a otra, de bloquear a otra, tiene que ser una nación que tenga autoridad moral suficiente, porque si no la tiene, va a ser sus determinaciones, sus acciones van a ser vistas como una enorme hipocresía. Buscar, como dice, en el ojo ajeno la pajita y no el tronco que tienes enfrente de tu propio ojo, ¿no? Como se dice coloquialmente. Y no hay nada más desagradable que la hipocresía. Si hay alguna cosa que los seres humanos en su comunicación interpersonal reprochan, es la hipocresía. Es que me digas cosas que no estás pensando simplemente por irritarme o por hacerme daño. Entonces, ahí también cae, por supuesto, la adulación. No siempre la hipocresía es una crítica, a veces la hipocresía es precisamente adular a alguien por algo que no se merece. Y eso la gente lo detecta y los grupos humanos lo detectan. Y a veces uno se pregunta, o ciertos países se preguntan por qué otros países no nos quieren o son críticos de nosotros. Bueno, examínate tú mismo, pues. Ve la historia de tu gestión como país. No de un gobierno en particular, sino el comportamiento general de tu sistema político, militar, y ve cómo éste se ha desempeñado en la historia. Y verás entonces, tú mismo sacarás tus conclusiones de por qué haya gente que no te vea con tanto entusiasmo como tú te ves tú mismo, ¿no? Lo que pasa es que aquí se mueven intereses de todo tipo, intereses peculiares de grupos, y esa es la parte más lamentable de cuando un país completo se le quita la autoridad moral por algo que en realidad está haciendo un pequeño grupo de individuos de ese país. En otras palabras, es una generalización que se hace. Yo lo veo mucho cuando dicen, porque Venezuela es así. Espérate un segundito. Venezuela es mucha gente y tú no puedes hablar de todo un país por lo que está haciendo su dirigencia actual. Porque no solo es injusto, sino que es también, de una u otra manera, falso. Porque una dirigencia puede estar haciendo exactamente lo contrario de lo que un pueblo está deseando o está pensando hacer. Lo mismo se habla de Estados Unidos. La gente dice, porque Estados Unidos ha hecho esto y ha hecho aquello. Y yo salgo en defensa de los Estados Unidos diciendo, espérate un segundito, Estados Unidos es un país muy grande, con muchos grupos, con muchas personas. La inmensa mayoría son gente honesta, son gente respetuosa de la ley, son gente que sí tiene la autoridad moral, ¿eh? Y tú no puedes ahora
desacreditar la autoridad moral de todo el país por lo que está haciendo un hombre que nunca tuvo autoridad moral. Nunca la tuvo porque la misma gente que ha trabajado con él dice que es una persona inmoral. Entonces cuando tú dices, si los que lo conocen, los que han trabajado con él, su familia, sus allegados, sus socios, todos piensan eso. Y los que hablan bien de él son los que en este momento convenientemente, hipócritamente están disfrutando de las bondades de su gestión, pues tú no puedes en un momento dado extrapolar las consecuencias de lo que ese señor está haciendo a todo un país, como se está haciendo ahorita trágicamente con Venezuela, donde las acciones de un gobierno minoritario, las acciones de unos vándalos, de unos delincuentes inhumanos, ha trascendido, ha sido usado maliciosamente para castigar y quitarle autoridad moral a todos los habitantes de un país, haciéndolos todos pertenecientes a un fulano tren, como que si todos los venezolanos estuvieran metidos en un solo tren de gente inescrupulosa y delincuente. Pero lamentablemente esas personas inescrupulosas y delincuentes son precisamente las que están conduciendo esa narrativa. Ya yo he hecho antes un programa sobre la importancia de las narrativas y lo peligrosas que son cuando la gente se las traga completicas, ¿no? La otra cosa que estaba reflexionando eso hoy, cuando yo veo a todas estas personas hablando de los archivos de este señor que se ha hecho enormemente famoso recientemente y que no voy a mencionar para no incrementar el tráfico de información sobre esto, pero ustedes todos saben de a cuál me estoy refiriendo, una infame persona que murió, a mi juicio asesinada, pero supuestamente se suicidó, poseedora de un inmenso caudal de extorsión y de chantaje sobre una enorme cantidad de personajes públicos, políticos, científicos, de todo tipo. Increíble cómo ese personaje logró permear, penetrar, infiltrar las más altas capas del poder en todas las áreas. Lo que hace el dinero, ¿no? Porque solo eso se puede hacer cuando uno tiene una isla privada y varios jets y varias mansiones y dinero para gastar y para regalar y para donar, ¿no? Solo así se puede lograr ese grado de influencia sobre personajes importantes. Y esta persona lo hizo por años, ¿no? Y fíjense que dentro de todo estaba escondiendo una inmoralidad que raya en el delito. ¿Eh? Entonces, las personas esas que van a verse involucradas una vez que esos documentos y fotografías se hagan públicos, que tarde o temprano se van a hacer, porque la historia en ese sentido así lo demuestra, tarde o temprano, o en este gobierno o en el próximo, esos documentos van a ver la luz. Si alguien los vio, alguien alguna vez va a tener acceso a esas copias y van a salir adelante esos documentos. Ya hoy por hoy es prácticamente imposible matar un documento porque es tan fácil fotografiarlo y distribuirlo que eliminar toda posible copia que se haya hecho de ese documento es bastante difícil. Como bien sabe la gente que ha sido perjudicada por eso en las redes sociales. De tal manera, pues, que esa gente va a perder autoridad moral. Quizás hay expresidentes, rectores universitarios, científicos, cineastas, billonarios, hombres de empresa. ¿Quién sabe cuánta cantidad de personajes vamos finalmente a encontrar vinculados, no con el delito necesariamente, pero vinculados al personaje? Y por aquello de que dime con quién andas y te diré quién eres, esas personas que yo me imagino que deben haber sido sumamente cuidadosas de su prestigio, han debido haber dicho cuando recibieron esas invitaciones: espérate un segundito,
déjame averiguar quién es este señor Cisneros, este doctor Cisneros que me está invitando para esta fiesta, de dónde es, de dónde viene, cómo adquirió su fortuna. Ellos tienen recursos para hacer todo eso. Uno no, uno es un medio pobre, uno no tiene mayores recursos para, si me invitan para una fiesta, para verificar la naturaleza de quien me invitó. Pero ellos sí, ellos son muy poderosos y pueden perfectamente resolver ese dilema, ¿no? De quién los está invitando y para qué los está invitando. De manera que si salen muy frecuentemente en estas fotografías con este señor Mr. Este señor Mr. Pues van a perder mucha autoridad moral, como debe ser, porque la sociedad considera que lo que hizo este señor es no solo una inmoralidad, sino es un delito flagrante que viola los derechos de miles de mujeres jóvenes que fueron usadas y maltratadas y vejadas y chantajeadas, compradas por hombres poderosos, ¿no? Y por mujeres poderosas, porque esta señora Maxwell también es una mujer rica, ¿no? Que de un momento a otro, en la abundancia de ese dinero y esa sensación de prepotencia que da el dinero, de que como yo tengo mucho dinero yo puedo hacer lo que me dé la gana, ese es uno de los efectos más nefastos de tener mucho dinero, que la gente se vuelve soberbia con el dinero. Cree que todo el mundo tiene precio, cree que todo problema tiene una solución monetaria. Y a veces no le falta razón, pero a veces sí le falta porque siempre hay alguien que no se compra, que no se vende. Y en ese momento, pues, se les tranca el serrucho. Bueno, esa gente que perdió su estatura moral, lamentablemente, esa ida para esa isla, ese viajecito en el avión, esa fotografía al lado de esas muchachitas, pues tiene un costo. Un costo porque después de haber ganado un enorme prestigio en la industria del cine, de la finanza, de la educación, de lo que tú quieras. Y fíjense que no estoy hablando del delito, sino del delito de haber estado al lado de esa gente. Bueno, lamentablemente esas personas van a perder su autoridad moral. Si es que muchos de ellos no terminan también yendo a la cárcel o siendo juzgados porque ya no solamente pasaron de estar en compañía de un pederasta, sino que formaron parte del club de clientes que ese pederasta ofrecía, ¿no? Entonces, bueno, esas son algunas de las reflexiones que tuve hoy, de qué triste es perder la autoridad moral, qué triste es perder el prestigio después de pasar toda una vida uno tratando de hacer las cosas bien, siendo un buen ciudadano, siendo un buen padre, siendo un buen hijo, siendo una buena madre, siendo un buen ciudadano, votando en las elecciones, expresando tu opinión, y de repente viene alguien y te destruye tu prestigio con falsedades, porque eso también puede pasar. Es lo que llaman un asesinato a la personalidad. Aquí lo llaman un moral assassination o un character assassination, es asesinar tu carácter, que es cuando tú quieres desprestigiar a alguien, entonces le montas una campaña publicitaria de desprestigio diciendo mentiras a esa persona precisamente para que esa persona pierda autoridad moral. Se ve mucho cuando esos empleados denuncian ilícitos de las compañías y las compañías, en vez de respaldarlos y corregir los ilícitos, lo que hacen es asesinar su credibilidad acusándolos de cuanta perfidia hay. Bueno, eso también se puede hacer. No solamente la gente puede perder su autoridad moral porque haya hecho algo inmoral, sino porque también va a ser acusado de ser inmoral de una manera tan repetitiva que vaya a pasar a ser hasta creíble, ¿no? O sea que cuando usted vea una persona que es destronada de su prestigio, plantéese la posibilidad de decir, ¿y qué pasa si todo esto que se está diciendo de esta persona no es verdad? ¿Qué pasa si todo esto es un invento? Hoy por hoy, con la inteligencia artificial, es técnicamente posible fabricar fotos, videos y audios de cualquier persona, de usted, de mí, de cualquier persona,
diciendo cosas que no dijo y haciendo cosas que no dijo y en compañía de personas en las cuales nunca ha estado. Así es que les advierto que hemos estado entrando en una época en que ya la confianza que nos da ver algo o escuchar algo, que son los mecanismos humanos más efectivos para poder tener confianza, cuando usted le dicen yo quiero que conozcas a alguien, la única manera de que usted tenga o desarrolle algo de confianza en esa persona que usted va a conocer es que usted se forme un juicio después de oírlo, de verlo y hasta de tocarlo. Pero vamos a suponer que no lo toque, usted lo va a ver y lo va a escuchar. Y sobre esa información usted se va a formar su propio juicio. Imagínense entonces si usted no puede confiar en lo que ve ni en lo que escucha. Wow, usted se encuentra entonces en un gran entredicho. ¿Qué imagen voy a tener de la persona si veo algo que no me gusta y si escucho algo que no me gusta? Bueno, en el pasado eso tenía un gran valor. No me gusta ese candidato porque lo vi haciendo algo delictivo o lo escuché diciendo algo inmoral. Pero hoy por hoy hay que incluir una tercera categoría. Bueno, ¿y qué pasa si nada de eso es verdad? ¿Qué pasa si ese video es falso? Si esa persona nunca se encontró con esa otra persona. Es curioso porque en el pasado cada vez que una persona era agachada, atrapada infraganti, en compañía de un delincuente o haciendo algo malo, decía, eso es una fabricación, esa foto es un montaje. Y era fácil discriminar el montaje. Todavía está siendo técnicamente fácil, pero a nivel de la opinión pública no es tan fácil. En otras palabras, los recursos forenses permiten saber si una foto fue artificialmente generada. Esa capacidad todavía la tenemos, pero ya después que la ha visto medio millón de personas y ellos se han formado su propia opinión, ya es más difícil desmontar el impacto de la foto. Ya se sabe que la foto es falsa, pero ya desmontarlo se hace extraordinariamente difícil. Entonces, bueno, amigos, esas son las reflexiones de hoy en este 22 de diciembre, una tarde preciosa, y yo tenía necesidad de salir a mover las piernas, a aumentar la frecuencia cardíaca y respiratoria y a mover esas neuronas, como lo trato de hacer cada día, y de esa manera pues tratar de mantenerme sano, lo más sano que pueda, en esta década infernal donde todo parece empezar a echarse a perder. La década de los 70 es como cuando se termina la garantía de los automóviles. Todo lo que nunca había salido mal o había echado broma durante el periodo en que el carro estaba en garantía, ahora empieza a fallar. Empieza a entrar agua por todas partes, la transmisión empieza a deslizarse, el motor pierde potencia. Total, que basta que pasara el periodo de la garantía para que empezara. Bueno, yo diría que los seres humanos en general, los sanos y los que no han tenido accidentes, tienen una garantía más o menos de unos 50 años. A partir de los 50 años se vence la garantía y empiezan los problemas. Y la salud empieza a acusar recibo. Todo depende de la calidad de vida que tú hayas tenido, de la alimentación y de los abusos que le hayas dado a tu automóvil, a tu cuerpo, a tu hardware. Pero, y después de los 70, bueno, esa es la peor etapa. No asegure a nadie de salud después de los 70. Ya después de los 80 va a haber complicaciones, pero van a ser casi terminales. La gente después de los 80 cuando se enferma se muere pronto. Y a los 90 igual. Pero los de 70 sí se enferman y sale carísimo, ¿no? Porque todavía tienen mucha vida que rescatar. Entonces, esa es la impresión que tengo yo como médico y como ingeniero. Así es que bueno, con eso me despido de la tarde de hoy. Entonces traten de mantener su prestigio, traten de verificar el prestigio de otros y antes de dejarse llevar por los comentarios o la influencia de una persona, pregúntese si esa persona, ese país, esa organización tiene la autoridad moral para decir o para criticar lo que está criticando. Eso es importante que lo hagan porque de lo contrario
van a estar fundamentando su opinión y decisiones sobre personas que no tienen autoridad para decir lo que están diciendo. Pasa mucho ahorita en internet. Hay toneladas de gente opinando de salud sin tener autoridad académica. Entiéndase, nunca han estudiado eso formalmente. Sin tener autoridad didáctica, porque muchos no están enseñando, están vendiendo productos. Y sin tener la autoridad moral, porque una persona que no tiene ni la académica, ni la didáctica, ni la docente, sabe que no debería estar emitiendo opiniones sobre la salud de los demás, porque no tiene esa moralidad. Pero aún así se paran frente a una cámara y hablan y dicen, y promueven. No estoy hablando de los difusores, no estoy hablando de las personas que difunden noticias de salud, eso es otra cosa. Ese es el periodismo científico o las personas que emiten opinión. Pero me estoy refiriendo a las personas que pretenden acreditarse como médicos, como terapistas, como nutrólogos, nutricionistas, bioquímicos, etcétera, sin haber pasado nunca ni siquiera por el primer grado de educación en ese campo. Y dejando frente a la gente que sabe una estela de mentiras y de situaciones que son completamente falsas, ¿no? Que son completamente confusas y son desinformaciones. Muchas gracias a ustedes por haber escuchado mis reflexiones de hoy y espero pues que me sigan escuchando el año que viene. Voy a ver si hago algunos otros tipos de programas, ¿sabes? Que a mí me gusta cambiar para no aburrirlos a ustedes y para no aburrirme yo también. Tengo pendiente un programa nocturno, quiero salir un día de esto a hacer un programa de noche. Me voy a ver un poco ridículo con una lámpara iluminándome yo mismo, pero bueno, no importa. Lo importante en la vida es hacer lo que uno le gusta hacer, siempre y cuando uno no ofenda ni le haga daño a nadie. Así que así lo haré. Voy a hacer un programa de noche. A veces es agradable salir de noche, no molesta el sol y uno puede, no hay tráfico, que a veces me preocupan los carros. No tienen consideración con las personas en triciclo. Bueno, amigos, entonces estamos pendientes y de nuevo, si no salgo mañana, feliz Navidad el 24 y gracias a ustedes por la atención que siempre me prestan. Merry Christmas. Merry Christmas to all of you. Feliz Navidad para todos.